unas diapositivas solamente para que vean de qué se trata el Helicobacter pylori. Doctores, el Helicobacter pylori no lean del CTO, ¿ya? Por favor, ni siquiera se les ocurra mirar el tratamiento del Helicobacter en el CTO. Háganme caso a mí, a lo que les voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque el tratamiento en Europa es diferente al tratamiento que se hace acá. Los esquemas de tratamiento son diferentes porque la tasa de resistencia en Europa es diferente a la que tenemos acá. Entonces, usualmente esta bibliografía que suelen leer ustedes llega a confundir notablemente en algunos términos. Y el tratamiento de Helicobacter fundamentalmente es una de las cosas que suelen mancar en algún momento dentro del examen. Lo he sacado de una pregunta también. Hay una pregunta en básicas que dice Helicobacter pylori, ¿es gram negativo, gram positivo, flagelo prominente, ureasa positivo? Las características de un Helicobacter. Gram negativo, no se olviden. La forma les va a ayudar, es flagelado, porque tiene flagelos prominentes. No se olviden que es ureasa positivo. El test de aliento para el Helicobacter pylori está basado básicamente en su producción de ureasa. Por eso es que es importante de que conozcan que es ureasa positivo. Son las características importantes que deben saber de un Helicobacter. Esto es algo que tienen que tener en consideración y es lo que les estaba mencionando en un momento. Cuando uno tiene una infección por Helicobacter, ¿cuántos de ustedes tendrán Helicobacter ahorita? Sí, yo diría que el 80-90% de ustedes están infectados con Helicobacter. Ay, no, voy a tener cáncer, van a decir, ¿no? Sí, pues si van por la izquierda van a tener cáncer, ¿no? O sea, van por acá, sí pueden llegar a tener cáncer. El 80% de la población en el Perú tiene Helicobacter pylori positivo. ¿Todos deben recibir tratamiento? Esa es una buena pregunta, ¿no? Yo diría que no. Existen muchas teorías al respecto porque depende mucho de la sanidad que tenga uno. La fuente más importante de Helicobacter pylori es el agua contaminada. Si ustedes están infectados de Helicobacter pylori 80% y les doy tratamiento, felices durante 2 o 3 meses estarán sin su Helicobacter. ¿Quién me garantiza que ustedes van a ser higiénicamente responsables y no me van a volver a consumir agua contaminada? Nadie. Y la cantidad de oportunidades que hay para infectarse en el Perú son altísimas. Típicamente, llegan a su casa, sacan una manzana de la refri, ¿qué hacen? La lavan, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con agua del caño, ya se infectaron. Pues. Típico, ¿no? Lo otro, la mamá les prepara ensalada, la mamá lavó las lechugas, ¿con qué? Con agua del caño, ya contaminaron. ¿No? Típicamente, si hay otro familiar en casa que tiene Helicobacter y la transmisión es fecal oral básicamente, van a tener Helicobacter. Si ustedes bueno, no ustedes básicamente, pero hay haciendas o viviendas en las que las personas viven 4, 5, 6 personas en una sola habitación, ¿no? Básicamente todos van a tener Helicobacter. El hacinamiento es parte del contagio de Helicobacter. Entonces, si a estos pacientes les das tratamiento para Helicobacter, ¿quién te garantiza realmente que vas a tener un éxito a los 3, 4 meses y no se vuelvan a contaminar? Ese es el gran problema en países en vías de desarrollo como el nuestro. Pero otros países, básicamente España, donde aparece el CTO, Tesantrites lo que hacen. Tienes Helicobacter, te dan tratamiento. Porque obviamente su sistema sanitario puede ser diferente. Los países con menos cantidad de Helicobacter son Australia y Canadá. Tienen 20%, o sea, 20% de la gente tiene Helicobacter a pesar de ser los más industrializados en sí, con más sanidad. Ellos sí, paciente con Helicobacter, tratamiento necesariamente. Una de las indicaciones de tratamiento de Helicobacter es que una persona quiera tratarse de Helicobacter. Si una persona quiere tratarse, debes darle tratamiento, sí. Debes darle. Una infección por Helicobacter lleva a una gastritis crónica, necesariamente sí, ¿ya? Pero la gastritis crónica puede tomar 4 caminos. O persistir como una gastritis crónica por toda la vida, que es lo que pasa usualmente, o convertirse en una enfermedad ulcerosa, que es menos probable, pero pasa, o convertirse en un linfoma de tipo MALT, que es mucho menos probable que pase, o que esa gastritis crónica se convierta en atrofia y luego pase a adenocarcinoma. Puede pasar. Todos esos caminos toma una infección por Helicobacter. Lo más frecuente es que termine acá, que siga siendo una gastritis crónica superficial. Eso es lo más frecuente.
pero nadie les puede garantizar cómo termine cada uno de los pacientes en sí. Por eso, muchas veces la indicación de tratamiento basada en que un paciente quiera tratarse es básicamente responsabilidad también de esta persona. Miren la prevalencia en el mundo. Perú 80%. Australia y Canadá son 20-30% nada más. Pero en el África miren a cuánto llega. 80-90%. Entonces, la prevalencia en el mundo de Helicobacter es altísima, ¿no? Es altísima básicamente. ¿Hay pruebas diagnósticas para Helicobacter? Sí. Acá tienen que saberlas porque de esto depende mucho también el diagnóstico en sí. Hay pruebas invasivas. Hacer una endoscopía con biopsia es invasivo. Hay el test de urasa en la biopsia que le han sacado por endoscopía y pueden hacer cultivos. Esas son invasivas. Hay no invasivas. Lo típico es que se hagan test de aliento. Ahora está muy de moda hacerse un test de aliento para Helicobacter. Eso tiene indicaciones. El test de aliento no se hace en cualquier persona. Hay serología y hay antígeno de heces. Todas esas son muy efectivas, ¿no? Todas son muy efectivas realmente, pero esas son no invasivas. Lo que ustedes tienen que tener en consideración es que el test de ureasa, este de acá, antes de pasar a esta diapositiva, el test de aliento, perdón, es un test que se hace para control de tratamiento, ¿de acuerdo? El ejemplo clásico es el siguiente. Cualquiera de ustedes viene y me dice, doctor, tengo síntomas de dispepsia, tengo malestar abdominal, llenura precoz, ardor epigástrico. Y luego de un tratamiento de 8 o 12 semanas con IVPs no he mejorado. Ok, ahora que ya hemos pasado realmente el protocolo de dar tratamientos por dispepsia y no ha mejorado, te hago una endoscopía. Hago la endoscopía, le encuentro una gastritis crónica, le tomo biopsias y encuentro Helicobacter. Le doy tratamiento para Helicobacter. Una vez que se da el tratamiento para Helicobacter, el control no se hace con otra endoscopía. El control se hace con un test de aliento. No necesitas meterle el tubo a una persona un mes después. El control se hace un mes después con un test de aliento. Simplemente el test de aliento se basa en que van a tomar una muestra de una sustancia que contiene carbono marcado, carbono 13 marcado. Lo toma, ese carbono 13 es degradado por el Helicobacter y cuando tú soplas sale la muestra reactiva. Es un método recontra rápido, recontra fácil, recontra sencillo de hacer. Es simplemente una prueba marcador y es muy, muy sensible. ¿Por qué no? Entonces dice, entonces si es tan sensible como usted me dice, ¿por qué entonces mejor en vez de meterme el endoscopio, por qué no me hace mejor un test de aliento nada más? El test de aliento solo ve que hay Helicobacter. La endoscopía descarta que hay otras cosas. El hecho de que tú tengas Helicobacter no implica que no tengas un cáncer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre hacer una endoscopía al inicio con biopsia y hacer un control con un test de aliento posterior. Ese es el orden en el que debe hacerse el diagnóstico, ¿ya? Miren las indicaciones realmente correctas de erradicación de Helicobacter. Estas son indicaciones de erradicación. Úlcera péptica. Si hay úlcera, debes tratar Helicobacter si es que hay Helicobacter positivo. Si hay un linfoma MALT o maltoma, debes dar tratamiento para Helicobacter. Este es un tumor de células T que es ocasionado por Helicobacter. Ese es el maltoma, el linfoma de células T, que básicamente el 90% curan, es un tumor que cura con tratamiento para Helicobacter pylori, simplemente con eso. ¿Ya? El 90% cura muy bien. Si hay un paciente con atrofia gástrica, con Helicobacter, tratamiento. Si es un paciente operado, que ya han hecho una resección gástrica por cualquier motivo, ejemplo, típicamente hace 30 años operaban las úlceras gástricas, por ejemplo, y le resecas la mitad del estómago, ese paciente 10 o 20 años después puede tener riesgo de cáncer. Hay riesgo de cáncer gástrico, postquirúrgico. Ese paciente, si tiene Helicobacter, debe ser tratado necesariamente para Helicobacter. Si papá o mamá tuvieron cáncer de estómago demostrado, sí deben de tener erradicación para Helicobacter pylori. Familiares de primer grado. No el bisabuelito, el primo de la novia y nada de eso. Eso no es antecedente familiar. Antecedente familiar de primer grado, ese es el más importante. Y doctores, algo que no lo saben, usualmente no conocen, son estos dos últimos. Esto está consensado que también se haga
hay que dar tratamiento para Helicobacter pylori en pacientes con anemia ferropénica sin explicación. No cualquier anemia ferropénica, es decir, has debido de estudiar todas las causas de anemia, todas. Si no hay causa y no has encontrado nada, dale tratamiento para Helicobacter si lo tiene, a veces mejor. Y los pacientes que tienen PTI o púrpura trombocitopénica idiopática y no le encontraste la causa de ninguna manera, deben recibir tratamiento para Helicobacter porque muchos mejoran con ese tratamiento. ¿De acuerdo? Eso sí está totalmente demostrado y está totalmente consensado. Eso no hay en vuestros libros. Eso está solamente en las guías de manejo de Helicobacter pylori a nivel mundial, pero no está en vuestros libros. ¿Ya? El tratamiento de elección para Helicobacter es amoxicilina, claritromicina y omeprazol. ¿Cuánto tiempo? De 10 a 14 días. Si encuentran 7 días en la alternativa, eso es falso. La tasa de erradicación es baja. 10 a 14 días es lo ideal. Es más efectivo mientras más días des. ¿Ya? O sea, es mejor dar 14 que 10, usualmente. ¿Cuánto hay que dar? Doctores, de amoxicilina, 1 gramo cada 12. 1 gramo cada 12 de amoxicilina. Claritromicina, 500 cada 12. Y omeprazol, 20 cada 12. ¿Ya? 20 miligramos cada 12. 10 a 14 días. 10 a 14 días nada más. Ese es el tratamiento de elección. Este es un trabajo que hice yo en el año 2009 y está en la revista de Gastroenterología del Perú. Y esa es la tasa de erradicación que se tiene a nivel mundial. Miren, el éxito de tratamiento en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Corea, todos están por debajo del 85%. Todos. Todos excepto el Perú. Ajá, ¿qué habrá pasado acá? Usualmente en estos países se hace estudios realmente de antibiótico resistencia a Helicobacter pylori y se considera frustro o fallido cuando la tasa de erradicación es menor del 80%. O sea que ahora este tratamiento que ustedes tienen de amoxi, claritro y omepra realmente tiene unas tasas de resistencia bien altas en el mundo y todos son casi fallidos, miren. Todos están por debajo del 80%. En el Perú solo hay un trabajo de nuestro recordado maestro, el doctor Ramírez Ramos, un gran estudioso de Helicobacter pylori, que decía que él sí tenía un éxito del 90 y tantos % en erradicación, o sea que era excelente su erradicación. Pero realmente no estábamos muy seguros porque no hay realmente estudios de antibiótico terapia, de antibiótico resistencia en esos casos. Los otros dos estudios del doctor Zúñiga y del doctor Rodríguez también están por ahí, ¿no? O sea, unos que van y otros menos. No hay estudios de antibiótico resistencia en el Perú. Aún por eso nosotros seguimos dando amoxi, claritro y omepra. Y faltan hacer estudios para demostrar realmente si nuestra tasa de erradicación es tan baja como en otros países del mundo. Realmente en otros países del mundo ya hay muchos problemas. Por eso es que van a haber terapias en el CTO o en otros libros, Farreras, Harrison, etcétera, van a haber terapias con levofloxacino, con moxifloxacino, con tetraciclina, con metronidazol, dependiendo de la ciudad. Por eso todavía en el Perú, amoxi, claritro y omepra es todavía el consenso. Existe terapias alternativas. La terapia de segunda línea es esta en el Perú. Esto no es igual en otros países. No es igual para nada en otros países. Otros países utilizan levofloxacino o moxifloxacino en vez de claritromicina, que es el que más resistencia produce. Acá en el Perú utilizamos la terapia cuádruple con un IVP, con bismuto, con tetraciclina y metronidazol. Esa es la terapia cuádruple, por 10 a 14 días. Esa es la terapia de segunda línea, ¿ya? Hay algunos lugares en los que se puede utilizar metronidazol, amoxicilina y IVP. Se puede utilizar como terapia de segunda línea. En vez el metronidazol en vez de la claritromicina. ¿Por qué? Porque la claritromicina es la que mayor resistencia hace al Helicobacter pylori, ¿ya? Pero usualmente la terapia de segunda línea alternativa es esta que ven acá, la cuádruple. Hay otras alternativas como son la terapia secuencial, concomitante, y esas son las variantes que hay a nivel mundial. Son las variantes. Van a encontrar N maneras de dar tratamiento para el Helicobacter. Me interesa que sepan las tres anteriores, ¿ya? La de elección, la de primera línea y la de segunda. Sí, doctor.
En alergia a penicilinas usualmente es la terapia segunda línea. IVP, bismuto, tetra y metro. Eso es lo que damos, ¿no? Por eso es la terapia de segunda línea fundamental, ¿sí? El control de erradicación, ya saben, debe hacerse con test de aliento fundamentalmente, ¿no? Lo ideal es el test de aliento. Eso es lo más importante, ¿no? Doctores, pregunta 32. Una pregunta sencillísima. Esto ya son básicamente preguntas. ¿Cuál es el que se asocia más a infección por Helicobacter pylori? Una pregunta regalada. Esa es una pregunta muy sencilla. ¿Cuál? Ya, ¿no es cierto? El estadio socioeconómico bajo. Eso es lo que se asocia más a Helicobacter. Pregunta 33. ¿El tratamiento preferido de infección por Helicobacter cuál es? De esos, a ver, con todo lo que les he explicado. Ahí está también fácil, ¿no? Omepra, amoxiclaritro. Ahí está por 10 días. La respuesta B. Los demás no son esquemas ni siquiera parecidos. Hay esquemas así, pero ninguno tan efectivo como el la B. Pregunta 34. ¿El segundo tipo de cáncer gástrico más frecuente cuál es? Eso deben de saberlo primero en orden. ¿Cuál es el más frecuente? Adenocarcinoma. ¿Cuál es el segundo más frecuente? S2 presente, es el linfoma. Es el segundo más frecuente. ¿Ya? Rapidito para hablar de cáncer gástrico ya con pocas diapositivas. Esta es la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? El adenocarcinoma es el 75% y el linfoma suele ser el 24 o 23% aproximadamente, segundo tumor más frecuente, ¿ya? Otros carcinoides, liposarcomas son mucho menos frecuentes. ¿Cuál es la ubicación más frecuente del cáncer gástrico? Cardias, fondo, cuerpo, pídoro, antropídoro. No olviden nunca que se parece mucho a la ubicación de las úlceras. Por consiguiente será antropidórico. ¿Y cuál sería el segundo lugar más frecuente? Eso sí lo van a aprender luego. Se llama cardias. El cardias es el segundo lugar más frecuente. Primer lugar antropídoro, segundo lugar cardias, ¿ya? ¿Cuál es el microorganismo en que se relaciona más con linfoma gástrico? Regalada. Es una pregunta de acá, de básicas, incluso del año 2008 del examen de San Marcos. ¿Cuál es? Ofensiva es esa pregunta, realmente. ¿Cuál es? ¿Cuál se asocia al linfoma? No van a dudar, por favor. ¿Eh? ¿Cuál se asocia al linfoma gástrico? ¿Citomega? No. ¿Virus B, virus C, papiloma? No, pues Helicobacter, ¿no? Es una pregunta totalmente ofensiva para lo que ya saben. El virus de papiloma humano, pregunta de examen, 2 veces, ¿ah? No, 3, en 3 exámenes ya he visto la misma pregunta. El año pasado, en el examen que yo di en el 2007 y en el 2010, está la misma pregunta. El virus de papiloma humano asociado a cáncer en mujeres, cáncer de cuello uterino, ¿qué tipo de de genotipos tiene? El 16 y el 18. Esa pregunta hasta acá la deben de tener. El 16 y el 18. Ya, el 16 y el 18. Es una pregunta recontra común. Siempre se me viene de idea, pero es una pregunta recontra común. No olviden, antropídoro el lugar más frecuente de cáncer gástrico, cardias el segundo lugar más frecuente. ¿Ya? La mayoría de tumores son antropidóricos, luego cardias. La distribución en el mundo es muy variable, ¿no? Generalmente el Asia son los lugares que tienen más cantidad de cáncer gástrico y en Sudamérica, Chile es el que tiene mayor cantidad de cánceres gástricos, ¿no? El Perú también tiene cierta cantidad. Hay factores que están asociados, ¿no? Factores externos, la dieta. Ese es el motivo principal porque en Asia haya bastante cantidad de cáncer gástrico. Primero porque tienen alimentos con mucha cantidad de nitratos, comen alimentos ahumados, preservados, salados, etcétera, ¿no? Tienen infección por Helicobacter igual y hay bajo aporte de vitamina C y vitamina E, recuerden. Eso también preguntas de examen. ¿Es antioxidante? Esa es una pregunta de examen. Factores hereditarios, doctores, si hay algo que se asocia a cáncer gástrico es este grupo sanguíneo A, pregunta de examen. El grupo sanguíneo A se ha relacionado a mayor cantidad de cáncer gástrico, pero ojo, no quiere decir que todos los que tengan grupo A tengan cáncer gástrico, no es así.
es mayor simplemente predisposición. Obviamente la agregación familiar ya se las he mencionado varias veces. Pregunta 37. En un paciente con antecedente de melena 2 días antes y hemodinámicamente estable, se presenta una úlcera duodenal superficial en la endoscopía. ¿Cuál es el riesgo de que haya una recurrencia de sangrado? Esa es otra pregunta malintencionada que se las voy a presentar. Ya he dicho que las preguntas de porcentajes a mí personalmente no me gustan. Pero se las tengo que mostrar porque es una pregunta de un examen también de acá. Usualmente para que puedan responder a estas preguntas tienen que saber la tabla que tienen de las úlceras Forres, ¿no? Dependiendo mientras el Forres sea 1A, 1B, la tasa de resangrado es 95-90%. Pero cuando tienen esta úlcera superficial limpia, con fibrina limpia, ¿es un Forres de qué tipo? 3, ¿no es cierto? Si es un Forres 3, la tasa de resangrado es menor del 5%, ¿no? Y la tablita que deben aprender es esta, ¿no? Aquí tienen las tasas de resangrado, ¿no? Que son variables, desde el 17 hasta el 100% en sangrado activo, 43%, 22%, 10% y 5%. Es una pregunta, como les digo, para mí, a mi parecer, un poco malintencionada. No me gustan porque son muy variables los porcentajes. Cada uno puede tener su propia estadística al respecto. Las condiciones preneoplásicas, o sea, ¿qué condiciones llevan a un cáncer gástrico? Adenomas, atrofia gástrica, les he dicho en un momento, puede llevar a un cáncer gástrico, pacientes operados previamente, otros estados de hipocloridia, los pacientes postcausticados pueden tener cáncer gástrico y la metaplasia intestinal con displasia. Eso se llaman condiciones preneoplásicas. Ya saben el camino que puede tomar la infección por Helicobacter. Gastritis crónica, que se convierte en atrofia crónica, luego en displasia y luego en adenocarcinoma. Eso se llama modelo de Pelayo Correa, si quieren tener un nombre propio a todo esto. Pero es el orden que debe seguir una infección de Helicobacter hasta llegar a un cáncer. Lo bonito de todo esto, dentro de ver todo lo neoplásico, que obviamente es terrible para algo, es aprender a diagnosticar los cánceres precozmente. Lamentablemente los cánceres precoces de estómago no tienen síntomas, ni siquiera dispépticos, ¿no? Y si tienen, lo hallas casualmente nada más, ¿no? Realmente si vas a encontrar cánceres tempranamente, va a ser muchas veces por casualidad. Cuando el paciente tiene dolor, baja de peso, anemia, llenura precoz, obviamente el cáncer ya estará recontravanzado. Y obviamente por eso el éxito en Japón es la mayor detección que hay de cánceres tempranos, ¿no? Eso es porque tienen un método de screening mejor. ¿Cuándo se llama cáncer precoz o early cancer o cáncer temprano? Cuando está limitado a mucosa y submucosa. Eso es lo que les había mencionado en esófago también. Cuando solo están afectadas la mucosa y la submucosa, eso es un cáncer temprano, ¿ya? Cuando no hay invasión a ganglios, obviamente, ni metástasis a distancia. Solamente limitado a mucosa y submucosa, eso es un cáncer temprano. Y eso es tratamiento endoscópico. Podemos curar los cánceres endoscópicamente, simplemente con resección, pero si son tempranos. Pero si está más allá de la submucosa, ya invadió muscular o ya tiene ganglios, eso es un cáncer avanzado. Doctores, les presento un early cancer. Esto es un cáncer temprano, miren. Una elevación pequeña con una depresión central discreta. Este paciente, cero síntomas. ¿Ya? Que simplemente acudió por un screening. Paciente de 50 años al que se le encuentra esta lesión. Eso es un early cancer. Esto, cuando le hicimos una ecoendoscopía, tiene solo invasión mucosa y submucosa nada más por debajo. ¿Qué hicimos en este paciente? Resección endoscópica. Sencillamente lo sacamos y el paciente se libró de una cirugía gástrica extensa. Pero si llega a esto sí es fatal, ¿no? Una gran lesión proliferativa con una úlcera central, sangrante, etc. Este paciente no hay manera de que esto tenga solamente mucosa y submucosa. Está invadido y hay metástasis a distancia, ¿no? Tratamiento quirúrgico si es que no hay metástasis, ¿no? Si no, será solamente paliativo. Clasificación de Borman, solamente puntualmente para que contesten una pregunta. Borman tipo 1, polipoide o proliferativo. Polipoide o proliferativo. Borman 2, ulcerado. Borman 3, ulcerado infiltrativo. Y Borman 4, linitis plástica. ¿De acuerdo? Polipoideo o proliferativo, ulcerado,
ulcerado infiltrativo y rinitis plástica. Esos son los tipos de Bormann. Bormann 1, 2, 3 y 4 respectivamente. ¿Cuál de los siguientes estados da lugar a un agrandamiento gigante de los pliegues gástricos? Esta es una pregunta suelta también. ¿Cuál da agrandamiento de los pliegues de estómago? O sea, hipertrofia de los pliegues gástricos. Acá, ¿el Zollinger-Ellison puede dar? Realmente sí, aunque en un momento ustedes han visto que solamente úlceras con hipergastrinemia, con úlceras en primera, segunda porción, diarrea, esteatorrea, puede dar pliegues gástricos incrementados. El linfoma puede darlo, la gastropatía hipersecretoria puede darlo, y el Menetrier también. ¿Qué es el Menetrier? Acá la respuesta sería todas, ¿no? Pero el Menetrier es esto, es una gastropatía crónica hipertrófica. Ese es el otro nombre del Menetrier, por si acaso les pregunten en el examen. Gastropatía crónica hipertrófica. ¿Ya? Esas son preguntas ya sueltitas. Pregunta 39. Un paciente con cáncer gástrico, un nódulo en el ombligo es conocido como ¿qué? Ese sí es fácil, ¿no? Semiología pura. Acuérdense de su tercer año. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El ganglio de la hermana María José, o Mary Joseph Sister, ¿no? Ese es el ganglio de la hermana María José. ¿El Virchow dónde está? El Virchow es supraclavicular izquierdo, ¿no es cierto? ¿El tumor de Krukenberg qué es? El Krukenberg es un tumor de ovario con un tumor gástrico. Ese es ovario y estómago, ese es un tumor de Krukenberg, ¿ya? ¿Qué es el signo de Cullen? Es nada que ver, ¿no? El signo de Cullen es pancreatitis, ¿no es cierto? Es el hematoma periumbilical. Y el escudo de Blammer es de infiltración al fondo de saco, generalmente. Eso también es una consecuencia del cáncer gástrico, pero es infiltración a fondo de saco, básicamente. Fondo de saco de Douglas. Acá es el signo del ganglio de la hermana Mary Joseph. Ahí están los cuatro que les he mencionado, ¿no? Krukenberg, Mary Joseph, Blammer y Virchow. Paciente con cáncer gástrico que se encuentra una lesión ulcerada infiltrativa en curvatura menor. ¿Qué Bormann es? Ulcerada infiltrativa 3, ¿no es cierto? Muy bien, doctores, están... Ay, ¿qué es esto? Es un error grosero de mi parte. Ulcerada infiltrativa es un Bormann 3. Una hemorragia digestiva es alta o baja dependiendo si es proximal o distal a qué. ¿Cómo diferencian una hemorragia digestiva alta de una baja? Eso les voy a enseñar en la siguiente clase, así que se las dejo picando, como dice en el argot futbolístico. ¿Cuándo se llama hemorragia digestiva alta y baja? Alta es cuando está por encima de ¿quién? Exactamente, el ángulo de Treitz, ¿no es cierto? Alta por encima del ángulo de Treitz, baja por debajo del ángulo de Treitz. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? Ahí es el problema. Acá tiene que estar la respuesta. El ángulo de Treitz está en la unión del duodeno con el yeyuno, ¿ya? Por encima de las 4 porciones duodenales es hemorragia digestiva alta. Por yeyuno, ilion y colon es una hemorragia digestiva baja.